Bien, buenas tardes, Carolina. Gracias. Un gusto Carolina García, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí preparados con este duro invierno, porque agosto se despidió, pero septiembre todavía no la tiene clara. Y está fríísimo realmente. Sí, vienen lluvias para estas próximas horas, Exacto. al menos aquí en el sur, porque en el norte ya está lloviendo, ¿no? Bien. Pero me parece que se desactivó un poco lo más grave, ¿no? Creo, va a ser lluvia y frío, pero temporal creo que ya no. Al menos hasta las 3 de la tarde hay una advertencia, decían, lo comentaba, una advertencia amarilla para buena parte del territorio hacia el norte, ¿no? Claro, pero es amarillo ya. Es ya amarillo. Es amarillo, sí, ¿no? Usted vi siempre a tono con la alerta, ella, ¿vio? Es naranja, ella es naranja. Amarillo es amarillo. Será cuestiones de vestuario. Yo pues, casi que le digo que me pongo lo que me dicen. Bueno, vamos a ir a lo que tenemos porque después nos pegan gritos. Sí, vamos acá. a recordarles a ustedes una noticia que se hizo pública esta mañana y que Sí. es un inconveniente importante en la salud del candidato a la intendencia por Montevideo, el doctor Álvaro Villar. Él mismo, bueno, sufrió un inconveniente cardíaco de fuste y le fue colocado un stent en la madrugada. ¿Se No llegó a informa? ser un infarto, no llegó a serlo. No llegó, no. Sí se informa que, bueno, que se está recuperando y que en la medida de lo posible, según la evolución de una situación que aparenta estar por todas las señales clínicas superada, podría volver a la campaña. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos. Sí, además podemos suponer que todo este estado es producto de la situación de campaña, ¿no? Eso no estaría mal pensarlo y Exacto. planteárselo al cardiólogo Exacto. Mario Celarrayán, que va a hablar sobre el estrés y la presión y cómo pueden afectar a una persona hasta hacerla desembocar en una dificultad cardíaca. Después vamos a tener acá, ya está en estudios el ministro de Defensa Nacional, Javier García, con quien vamos a hablar de fútbol. ¿No? Hablamos de fútbol. ¿Usted ¿De dice fútbol? de Saralegui? Peñarol. ¿Es legal? No sé, ¿De vamos. Saralegui? ¿No? ¿Usted dice por el video ese que anda recomendando? No, yo lo vi, me llegó recién. ¿Recién le Muy llegó? interesante. Sí, A muy mí me interesante. llegó anoche. Ah, ¿le llegó anoche? Anoche, sí. ¿Ve cómo ella está en alerta siempre? A mí Ella no está en me llegó- alerta siempre. A mí no me llegó ninguno, pero no importa. Bueno, pasa que usted está ahí siempre. Si es muy largo explicarlo, no lo Claro. expliquen, pero... No, es un video del nuevo director técnico de De Peñarol, Peñarol. Ah, sí. haciendo Un discurso encendido. profesión de fe política. Claro. Ah, ok. Muy divertido, muy divertido. No, pero vamos a hablar de otras cosas con el ministro de Defensa Nacional, sé si- obviamente, como todos ustedes pueden suponer. Pero después seguimos y vamos Sí. a hablar en el Día Mundial de la Salud Sexual. Vamos a recibir al sexólogo Santiago Cedrés, con el que vamos a estar abordando, obviamente, el tema de la reivindicación de los derechos sexuales. Todo esto que nos está rodeando con el tema sexual, ¿no? Los abusos, las operaciones a nivel jurídico, quizás lo que nos pasa, ¿no? Quizás el trasfondo, los derechos sexuales y la promoción de la no violencia sexual y de género tan frecuente en estos tiempos que corren. Así que bueno, es variado. Como verá, después vamos a tener Lucía Soria. ¿Con qué viene Lucía Soria? Ah, bueno, hoy? un budín de chía. No. Ya es el mundo... No, yo tampoco, pero capaz que estamos para aprender acá, Pole. ¿Sí? Y yo digo... Aprender sobre chía. Yo Bueno, le regalo- aprendamos- dulce o salado. Aprendamos el sabor. Tengo un hijo que me encaja el chía Por en todos eso, lados. bueno, y dígale, mejor un budín, le dice al hijo. Sí, o me Pero encaja cilantro, chía. Para mí son cilantro, nombres. consígame una plantita que quiero Sí, tener. pero si usted se pasa de cilantro, no hay comida. Es como la canela. porque queda todo cilantro. Es cilantro, come cilantro. Es Sí, dramático. sí. Y esa Todo no la limonado busque, queda esa no como la mucho busque en el limón. Real Sí. porque no la encuentra. Y cerramos también con un móvil de nuestra compañera Verónica Chevalier, que como todos los días está responsabilizada del móvil de la tarde en casa y hoy va a estar con la gente de Housey, que es una aplicación gratuita que surgió en tiempos de pandemia para ayudarte a encontrar tu hogar. Si querés alquilar, si querés mudarte, mira. si querés una casa. Con estos tiempos locos y con tantas dificultades, Housey, que además lo hace gratis. Después veremos dónde está la ganancia. Claro. Pero es una especie de orientación Siempre lo- vocacional de dónde te gustaría tener tu hogar a ti. No, o te dan no? posibilidades, te dan... Ah, reales. Sí, claro. Ah, interesante. Eso es gratis, después ves cómo recompensás. Muy bien. Si conseguís lo que querías. Sabe que yo creo que para ella esto es como ir al teatro, ¿no? Ella es como si Sí, se viera yo estoy viendo una función Ella ve de- una... a mí yo me le miro preocupa. a veces le miro la Dramática carita y y está como A mí me extasiada mirando. preocupa,
preocupa que sea Tuco y Tico. ¿Cómo se llamaban las urracas Tuco y por las Tico. chinas? Tuco y Tico. Tuco y Tico. Veo que hoy no fueron apremiados por el tiempo. No, No, en este momento, Sí. en nuestro oído comienza el tábano. Yo tengo el tímpano izquierdo deshecho, Carola, Ahí está, deshecho. me imagino. Bueno, Pero acá hay mañana, resistencia, ¿vio? mañana Acá... la seguimos, que está Pepe Irazábal y va a ser más divertido. Ay, todo. me vaya entonces. Gracias por Pepe Grilla venir. vuelve mañana, qué divino. Bueno, muy bien. Chao, hasta luego. Domani. Chao, chao. Bueno, ya nos está esperando con el doctor Mario Celarrayán, nuestra compañera Maggie Correa, que debe estar acá. Es bien Sí. interesante porque el doctor Mario Celarrayán no solo ha tenido altas responsabilidades a nivel cardiológico en nuestro país, sino que además ha sido médico de presidente. Y ahora estamos hablando de una situación que genera Toda una un nota. candidato. ¿Cómo se trata clínicamente, médicamente un presidente? ¿No? Es una salud distinta. Es una salud que atañe una investidura. Pero bueno, vamos a ver, en este caso, sentadita la veo. Me parece que está sentadita en algún lugar. Sí, con el pelito atado, nerviosa porque no le dábamos paso. Ahí está. Tranquila. Dele usted, hágalo usted. Mándele saludos a Celarrayán y que nos cuente un poco el estado actual de Villar y el futuro. Muchas gracias, Nano. Para nada nerviosa, al contrario, Sí. estábamos dialogando, él me estaba planteando algunos datos que se manejan, por ejemplo, que el día que las personas más infartan es el lunes. Justo coincide con la madrugada de este lunes que le sucedió, tuvo ese episodio el doctor Álvaro Villar, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Recién Nano consultaba y trasladaba también los saludos junto a Marinés Ovaldía, los saludos correspondientes para Celarrayán, cardiólogo. Y recién decían, bueno, fue médico de un presidente. También yo le consultaba por la salud del expresidente Tabaré Vázquez, que el año pasado también estuvimos en este mismo sillón hablando sobre ese tema y me decía que lo ve bien, para contextualizar ese aspecto. Sí, lo veo bien, sí. Lo veo poco, obviamente, por esta razón de la pandemia, pero converso frecuentemente con él, está bien. Bueno, ahora sí, volviendo al tema de Álvaro Villar, esta situación que se da a conocer, esa especie de inicio de un infarto que se tomó a tiempo, a raíz de ese dolor, su señora lo trasladó hasta el Hospital Americano, donde permanece internado en cuidados intermedios, obviamente en observación constante por su situación, tuvo obstrucción de una arteria, se logró con esa angioplastia, bueno, que se eliminara esa obstrucción, se desobstruyera esa arteria. Concretamente, ¿cuál es el panorama para un paciente así? Bueno, todo depende de los antecedentes del paciente y cómo vaya a evolucionar. Primero, que quiero aclarar, y saludos a Foli y Ovaldía, que no conozco ningún antecedente del colega, ¿no? Hablo en forma teórica. ¿Qué antecedente previo tenía el doctor? Importa mucho, ¿no? Y cuál ha sido la arteria y cuántas arterias tenga tapada también importa mucho en ese caso. Lo importante es que se salvó el infarto y se salvó de cosas peores que el infarto, ¿no? Como puede ser una muerte súbita. El Uruguay está muy bien equipado tecnológicamente como para resolver estos casos agudos del infarto. Tuvo la suerte que le dio aviso. El dolor previo al que se hace referencia. A veces son dolores tenues, uno permite la consulta con el cardiólogo en el sanatorio, hace los estudios y se puede hacer la angioplastia diferida, no tanto en agudo. Para no irnos sobre ese aspecto y tener en cuenta también informando a la población en este contexto de lo que le pasó a Villar, ¿qué tipo de dolores son característicos de una situación así? Dolor muy fuerte en el centro del pecho, dolores en el brazo izquierdo, en la muñeca, ¿no? Los brazos, falta de aire y sudoración. Esos son los síntomas más eminentes, una sensación de que le falta el aire y que se va a morir. Muy ominoso esos síntomas. Y llaman mucho la atención y obligan a la consulta. Y esperemos que vayan a la consulta. Menos que eso también tienen que ir a la consulta. A veces no es tan característico. En las mujeres no son tan característicos estos síntomas. Son más difusos, más suaves. Igual tienen que consultar inmediatamente. Tuvo la suerte que ha tenido dolor, como muchos pacientes que han tenido dolor, pero la mayor parte de los pacientes no tienen estos síntomas premonitorios y pasa lo que nosotros llamamos la muerte súbita. Sucede en el trabajo, en el deambular, en la casa, ¿no? En el último estudio que hicieron en España, el 60% de los infartos no llegaban al hospital. Se morían fuera del hospital. De 10 muertes, de 10 infartos, 6 se morían en la casa. Así que es muy importante en todo esto
de tener en cuenta que si bien el Uruguay está excelente bien equipado tecnológicamente para resolver un infarto agudo miocardio, la mejor manera de evitar el infarto es la prevención, ¿no? Si uno tiene factores de riesgo, controlarlos y controlar todos los factores de riesgos externos, lo que se pueda. Hoy hablábamos de que en el invierno es cuando más muertes cardiovasculares hay en el Uruguay y en el mundo. ¿Proporcionalmente cuánto a cuánto? Porque usted me decía en invierno tanto, en verano tanto. En invierno, en los 3 meses de invierno, junio, julio y agosto, se mueren un promedio de 50 pacientes por día. En invierno. En el verano, acá en Uruguay, 13. Esa es la proporción. 13 en el verano, 13 en enero, 50 en julio. ¿Qué puede ser? ¿El frío hace subir la presión? ¿Genera otros...? ¿Qué cosas? Son todas teorías planteables. Obviamente que en invierno que hay 2 cosas fundamentalmente, el frío y los virus. Los virus son también un gran desencadenante de los factores de riesgo cardiovasculares y las muertes. Vacunarse contra la gripe, por lo menos contra la gripe, no sé si contra este virus, pero vacunarse contra la gripe evita muchos infartos. Bueno, abordando un poco lo que sabemos de este panorama, este diagnóstico que tiene el doctor Álvaro Villar, como decía, candidato que está llevando adelante una campaña electoral también. Eso seguramente el nivel de estrés haga que suba un poco. Algunas cuestiones familiares que también se habían presentado en estos últimos tiempos, que porque no pueden afectar también la salud de las personas. ¿Cuál puede ser un panorama? ¿Cuánto tiempo de recuperación habitualmente tiene un paciente con un diagnóstico como este? Bueno, todo depende de los antecedentes y cómo haya evolucionado y la situación cardíaca que tenga el paciente. A él le desobstruyeron una coronaria, pero es probable que de repente en el estudio previo, inmediatamente previo a la desobstrucción de esta coronaria, hayan descubierto que hay otras coronarias tapadas, o semitapadas, mejor dicho, que merecen atención, pero no en ese momento, en el agudo. En el agudo, desetapar la que estaba produciendo el infarto. Pero hay otras que de repente están en peligro de producir otros infartos. ¿Y eso requiere que permanezca internado, por ejemplo? No. Se difiere. Se programa, se redifiere, ¿no? Si es esa sola, bueno, la evolución es más rápida. De repente yo le decía, en una semana los pacientes se reintegran en la vida casi normal, incluso pueden manejar. No digo que vuelvan a reintegrarse al trabajo inmediatamente. Paulatinamente tienen que hacer ejercicio, rehabilitación, sacarse todos los factores de riesgo que tengan encima. Pero en el caso del compañero, el colega, no sé cómo será su evolución porque no conozco los antecedentes y la situación anatómica de las coronarias, pero merece cuidado. Ahora, usted ha estado cercano a un presidente, sabe cómo es la vida de un político habitualmente, con agendas, con ir de un lado a otro, reuniones. Seguramente en alguna que otra campaña también estuvo al lado del expresidente Tabaré Vázquez. ¿Se puede llevar una vida normal en el marco de una campaña? Bueno, o por lo menos tomando todas esas situaciones de riesgo para evitarlas. Al principio es muy difícil. Al principio de las campañas políticas, al principio de los inicios del doctor Vázquez, supongo, ni que hablar que era muy estresante y muy preocupante. Cuando uno ya tiene muchos años en esa actividad, en esta actividad política, como cualquier otra actividad estresante, la situación es diferente. Hay muchos políticos que yo conozco de 30, 40 años de actividad que ya todas estas cosas no le hacen la mella que le hacen a Villar, que recién empezaba la campaña política y el enfrentamiento con la oposición. Todo depende de eso. No es lo mismo el Tabaré del 85 que el 2020, el 2014. Se lo tomaba con solfa y además con una voluntad y una energía impresionante. Hacía prácticamente caso omiso a todos los factores estresantes y él seguía con su plan, ¿no? No le llegaban tanto, obviamente que le llega a todo el mundo, pero no le afectaba tanto como al principio. Él está en un debut de la campaña política y bueno, las sensibilidades son diferentes y se ve que esto sumado a otras cosas, al frío, a todo lo demás, a la situación familiar que pueda tener, desembocan en este problema. Es un paciente joven. Es joven, yo creo que tiene unos 50 y pocos años, sí. Bueno, ya tiene mérito para tener estas cosas, es lo que quiero decir. Pacientes menos... Es una edad de riesgo. Es una ciudad de riesgo, sí. No, tenía la duda porque
para hacer una aclaración. Los pacientes menos de 50 años que sufren infarto, hay que tener en cuenta la genética del paciente, también la historia familiar. 57 años, estaba chequeando. Yo creí que estaba seguro que era 57. Bueno, menos de 50 años se agrega otras cosas que son la genética, ¿no? Pero ya con 57 tiene méritos tenemos méritos para hacer estas cosas de infarto. Celarayán, sé que Nano y María Inés estaban con algunas consultas para realizar que tenían que ver sobre todo con lo que tiene que ver con llevar adelante una campaña electoral. Nano tenía algunas consultas respecto a eso. No sé si, Nano, querés que le traslade algo al doctor Mario Celarayán, aprovechando este diálogo que estamos teniendo, donde por otra parte también es bueno que la población, a raíz de este hecho de una personalidad, una figura política, se den a conocer estos datos, ¿no? Respecto a los días donde más... ¿Hay alguna explicación de por qué el lunes? Seguramente por los excesos del fin de semana. Seguramente, muy bueno. Está comprobado eso. A ver, no sé si tienen alguna consulta desde allí, porque me parece pertinente que se pueda trasladar. Seguramente sí, a través de las redes sociales están llegando algunas consultas también. La tengo, Maggie, sí. Más allá de que es muy pertinente lo del lunes y lo del domingo, es comprensible. Si como médico, ¿cuál es la recomendación? Más allá de la recuperación y que depende, obviamente, de la contextura física y del organismo de cada uno, ¿no? Pero ¿cuál es la recomendación de un médico a quien está en campaña y tiene este tipo de accidente coronario? La recomendación, ¿cuál sería? Celarayán, me pregunta Nano que más allá de este diagnóstico que se puede dar en base a lo que conocemos que sucedió, lo que se estima, ¿qué recomendaciones haría usted como médico a una persona como Álvaro Villar teniendo en cuenta esta campaña? ¿Cuál sería la recomendación si fuera paciente suyo? Bueno, antes de esto, obviamente, el estrés de esta actividad, como cualquier otra actividad, por sí solo, exclusivamente por sí solo, es muy difícil que cause estas consecuencias graves, daños al corazón o al cerebro, en tu caso. Se van sumando estrés. El estrés hace modificar la vida, habitualmente modifica la vida natural del paciente. Se levanta temprano y no desayuna porque tiene actividad y no desayunan, comen mal al mediodía y comen mucho de noche. Eso es terrible, es un estrés fundamental, oxidativo para la situación cardiovascular, muy importante. La mala alimentación y la mala adecuación a los horarios de comida. Dormir poco. Deleterio. Para el cerebro, para el corazón, dormir poco. Las personas en cualquier tipo de actividad, y más en esto, menos 6 horas no pueden dormir. No comer de noche, eso también es muy malo. Todo lo que se coma después de la noche no ayuda prácticamente a nada a la nutrición. Hay que comer, pero poco y sano. Poco y sano. El viejo dicho, aforismo, eso de desayunar como un rey, almorzar como un señor y cenar como un mendigo. Es así, es muy importante eso. Y dormir adecuadamente también es importante para la salud cardiovascular, porque se van sumando los estrés. La mala nutrición, no dormir bien, no hacer ejercicio, más el estrés externo de esta actividad, de esta cualquier otra, se van sumando, ¿no? Situaciones familiares, todo eso se va sumando. Así que todo eso hay que cuidarlo, eso que parece poca cosa, que parece muy frágil o muy liviano, no, es fundamental. Alimentarse bien, hacer ejercicio, dormir bien, no tomar alcohol. ¿Pero usted cree que justamente podría retomar una campaña electoral a tan pocos días de las elecciones, el doctor Álvaro Villar? No te sabré decir. En este caso específico depende mucho de él, de la situación, de la sensibilidad de él. Hay gente que ha abandonado campañas políticas, las ha abandonado, y otros que han retomado, después de un cierto descanso, retoma. Eso depende mucho de él y de la negociación que cargan con su situación anatómica y los médicos. ¿Usted diría que sí, entonces, que siguiera la campaña si fuera paciente suyo? No sabría decir. Que si fuera, pero no tengo que conocer los antecedentes de él. Fíjese que si tiene otras obstrucciones coronarias, le diría que no. Obviamente, porque tiene que primero atender toda esa situación anatómica antes de encarar otra campaña, porque así como se le obstruyó se le pueden obstruir las otras que están medias obstruidas. De repente hay una obstrucción del 60%, 70% que están en grave riesgo. Eso no lo sé. Es muy difícil, es que caso a caso. Celarayán, le agradecemos muchísimo. Queríamos tener la voz de un experto que además estuviera vinculado al seguimiento de personalidades de la vida política, sobre todo en materia de salud, ¿no? Porque hay que aguantar una campaña electoral también para cualquier partido, para cualquier candidato.
Así que Eso era importante. Eso lo doy por sentado. El estrés de la campaña política es algo insoportable muchas veces. Muchas gracias. A ustedes. Era la palabra del cardiólogo Mario Celarayán, que como ustedes saben, además fue el médico personal del expresidente Tabaré Vázquez. Y bueno, esta situación que se da, que hoy nos desayunamos todos tempranito con esta novedad, más allá de todo eso, se ha dado a entender por parte de las personas más allegadas al doctor Álvaro Villar que está en buen estado, que está de ánimo, así que bueno, esperemos una pronta recuperación. Muchas gracias, Magdalena. Gracias, Muchas May. gracias a los dos, ¿no? A los dos, sí, está No claro. es un tema fácil porque todavía está transcurriendo. Hace pocas horas que el doctor Villar fue intervenido. También hay que tener cierta distancia sobre esto para que justamente pueda recuperarse, puedan sus familiares cercanos contenerlo y él mismo, porque estamos hablando de una cabeza que tiene la formación científica como para hacer una valoración de lo que le está pasando, de lo que le pasó. Así que Creo que una de las primeras recomendaciones es que no vea ni más televisión, ni radio, ni diario. O sea, no debe estar escuchando ¿Vos nada. decís? Pero lo deben tener quietito. No mire un solo noticiero, nada, Bueno, quieto ahí, ¿no? Así que... Hay muchas personas que están hablando, planteando qué disgustos traen estos problemas, las angustias. Hay gente que ha condicionado mucho la campaña y quizás la ha ensuciado y dicen ahora que serían esas algunas de las responsabilidades. Sin meternos en eso y meramente mencionarlo, vamos a compartir con ustedes las palabras que nos han llegado por parte de más de un equipo de campaña que hablan de una jornada en la que se espera que todo evolucione de la mejor manera y eso será lo que estará pasando a lo largo del día. La información que llega a nuestra mesa de trabajo dice que fue sometido a esa colocación del stent y que en las próximas horas entonces se espera una evolución que se aguarda como muy positiva. Paralelamente se dice que es el tema de la pandemia lo que lo obliga a estar internado por lo menos por un tiempo prudencial. Obviamente. Muy bien, cambiamos de tema y le damos la formal bienvenida al ministro de Defensa Nacional. ¿Cómo le va, ministro? Buenas tardes para todos. El deseo de la mejor y más pronta recuperación para Álvaro. Sí. Más pronta y a la mejor recuperación. Usted sabe además muy bien, porque lo ha vivido, que las campañas electorales son demoledoras, ¿no? Son una máquina de picar carne. Sí. Absolutamente. Uno lo siente en el físico, y en la mente, en la psiquis. No, y a uno se lo dicen, ¿no? Porque uno, claro, va un día tras otro sumando días con intensidad en plena campaña y la gente dice, che, pero ¿cómo estás? Si te ves cansado, esto. Y de repente son las 10 de la mañana y dice, qué cansado que está, pero no por las 10 de la mañana, sí. es por los 50 días previos. Es realmente una máquina de picar carne, pero bueno... También son problemas que tienen las personas que de repente son consideradas y también son muy valiosas porque traen otra lectura, los outsiders, ¿verdad? Que vienen de otro palo a veces y que empiezan a trabajar en una nueva dinámica que es la dinámica política y para la que otros han tenido ya como una especie de espalda. Y sí, bueno, y eso a veces también altera un poco la manera de relacionarse. Bueno, pero Álvaro es cirujano y también los cirujanos tienen esa carga de estrés importante, así que y la vida política también la conoce bien de cerca, porque aunque no estuviera en la política activa, en la militancia... La familia lo estuvo. En la familia política. Y además los cirujanos son los que duermen poco, porque no tienen horarios tradicionales, eso también es cierto, que eso también hace a una vaquía. Pero sobre todo, y en estos momentos, sobre todo también apoyarlo a él y a su familia, porque no hay que olvidarse... No solo él. Claro, entonces el deseo para su casa, para su señora, para sus gurises. Gracias, ministro, por venir. Placer. ¿Por qué es necesario posponer una semana la decisión del desafuero de Manini? Pensando en partido, ¿no? No es que no pueda contestarte la pregunta, no voy a contestarte la pregunta. Poder puedo. Que ya asumió el Ministerio de Defensa así completamente, ¿no? Porque si bien soy senador electo, estoy en comisión en el Poder Ejecutivo. Entonces, si yo estuviera como senador en funciones, te contestaría en nombre de mi partido. Pero tengo un papel institucional, así que eso es una pregunta que habría que trasladarle a mis compañeros legisladores. O Iturralde. Sí, claro, sigo del partido o a la dirección del partido, el presidente, o a los compañeros en el Senado, que es donde está radicado el tema. No me corresponde a mí hacerlo. No es que no tenga respuesta, es que no quiero darla. Bien, pero ¿lo tomó por sorpresa? ¿Qué cosa?
esa decisión del Partido Nacional? ¿O fue consultado? No, yo Ahí estuve sí ayer, en su rol como ministro. yo estuve ayer en el directorio del partido, bueno, fue notorio, y fui convocado a partir de que, invitado, ¿no?, con Beatriz Argimón, con la vice, para que informáramos acerca de todos estos episodios que se dieron con el Tribunal de Honor. Ahí sí que es un tema institucional, a mí me corresponde como ministro. Y después, ahí en el directorio lo que se trató fue esto del Tribunal de Honor. De tarde estuvo reunida la bancada de senadores, yo ahí no participé. Así que ese tema allí no se charló. Y no se habló de la propuesta del Partido Nacional de postergar la decisión sobre el desafuero de Manini en la reunión en la que usted estuvo. No, se iban anunciando que se iban a reunir de tarde y que todos los temas que estamos hablando se iban a postergar para la reunión de senadores, ¿no? Y ahí fue que se charló. Ministro, en el día de hoy, Madres y Familiares ha anunciado que a las 18:30 horas hará una conferencia de prensa con información que adelanta será de carácter relevante y grave y que quiere difundir e invita a la prensa, bueno, por supuesto a la ciudadanía toda. Los documentos que tenía la vicepresidenta de la República se los habían entregado madres y familiares antes de que fueran conocidos públicamente estos días. ¿Usted sabe qué documentación van a presentar esta tarde? Supongo conocerla porque se la entregué yo. Se la entregamos, bueno, no yo personalmente, el Ministerio, a través del subdirector general de Secretaría, que es quien trata todos los pedidos de acceso a la información. Esta fue una solicitud. ¿Se acuerdan que yo dije el otro día que entregamos todo lo vinculado al Tribunal de Honor? Que fue por pedido de acceso a la información. Después nos pidieron vía correo electrónico una ampliación de información. Había 7 documentos que estaban en sede del Ministerio que se entregaron, o sea, a las 24 o 48 horas, y 3 más, o algo por el estilo, que tuvimos que recabarlos y se entregaron hoy de mañana. Y me imagino que debe estar vinculado a esos documentos. Puedo suponer, pero no soy quien para adelantar, porque no sé... O sea que su ministerio entregó documentación hoy en la mañana. Hoy de mañana. Supongo que esa conferencia de prensa puede ser por eso. Entregamos esta mañana documentación. Sí, no me corresponde a mí porque lo que es relevante o no relevante ya depende de una visión o de lo que uno fije como una evaluación. La propia vicepresidenta adelantó que había información importante, relevante en esas, que no había sido pública todavía. Eso es toda la información que nosotros fuimos dando a partir de que se nos fue pidiendo. Bien. ¿Hay más información que le han solicitado? ¿O esto sería, aquí se agota la capacidad de respuesta del ministro? No, se agota. La cosa que estoy viendo si se me agotó la memoria, ese es otro tema. Creo que más, pero no me acuerdo exactamente a qué era. Bien. O sea que a usted le parece que puede... Porque ayer hubo un pedido que les pedimos que fuera para acceso a la información porque me consultaron y me consultó el subdirector. Bien. No es menor ese tema de los mecanismos. Una cosa es el correo electrónico y otra el pedido de acceso a la información de manera pública. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por el ritmo, por el tiempo, por la pertinencia? Yo les transmití ayer a la organización de familiares, a través de su director, que me parecía mejor el sistema de acceso a la información. Porque a veces los correos electrónicos, uno va a un correo, se pierde, va a la casilla equivocada. Entonces me parece que sí. Que si se hace por ese sistema... Es más directo. Y hay un seguimiento... institucional. Sí. Digo, no, la verdad que no cambia nada desde el punto de vista del... Pero a mí me gusta más que las cosas sean más formales. Bueno, por lo tanto... Y funcionó así, con toda la información que se le dio, funcionó con ese sistema. Así que si hacemos una puesta a punto, en el día de hoy usted entregó documentación y en el día de ayer recibió una nueva solicitud de entrega de documentación. No importa si no lo recuerda ahora. Sinceramente. Bueno, no importa si no lo recuerda ahora, pero presumimos que si le solicitaron eso ayer, no está entregado en el día de hoy. No. O sea que todavía habría más información. Bueno, porque la información es toda la que puede haber porque usted solicita, el pedido de acceso a la información es de información pública. La información pública es algo que se genera todos los días, ¿no? Entonces, no me acuerdo precisamente, pero un tema vinculado a derechos humanos, obvio. El Instituto de Derecho a la Información está hace un tiempo ya vigente y sucede recién ahora. No. ¿Que se hayan pedido cosas? Sí. No, tú sabes, Nano, que
A mí me informaban... La pregunta es, yo tengo acceso a la información y tengo que pedir en base a un lugar donde yo desconozco y pido algo específico o pido todo. Al Ministerio de Defensa, X cosas sobre tal tema, sobre la destitución del oficial o el soldado Fole. Es decir, sobre información que es pública. Eso está regulado por la ley. Y el Ministerio de Defensa suele ser un lugar, ya me habían informado en la transición, un lugar de mucha solicitud de acceso a la información. Tanto es así que cuando nosotros asumimos con el equipo en el Ministerio de Defensa, yo de entrada asigné una persona, que es el subdirector general de Secretaría, el doctor Cipriano Boni, a que se encargara de los accesos, porque supuse que iba a ser, pues ya me lo habían dicho, no es porque lo haya supuesto, me lo habían dicho, que era un trámite que se frecuentaba hacer. No es el primer caso este que yo contesto a la organización de familiares, no es el primer caso sobre derechos humanos que contestamos en estos 5 meses. A la organización de familiares sí, pero después, cuando nosotros asumimos, había, por ejemplo, una solicitud que estaba vencida hace mucho tiempo, que solicitaba no una organización, una persona individual, sobre aquel trágico evento de los asesinados en Soca, trágico hecho. Y un familiar de unas personas asesinadas, el pedido estaba formulado, no contestado, vencido, es una persona mayor que vive en el interior del país y recurrimos primero a buscar la información, pero la información que había que recabar. La recabamos y nos conectamos con la persona que solicitaba, que obviamente le interesaba, pero quizás haya dado porque no se le iba a contestar, porque se había hecho hacía tiempo ya, y se le entregó. Así que sobre derechos humanos no es la primera vez que entregamos, y sobre otros temas hay solicitudes, ustedes periodistas, ¿no? Ministro, la consulta es sobre la división jurídica del Ministerio, que habría archivado por orden de la encargada de esa sección, la coronela Usher, información, habiendo entregado apenas un resumen homologado en el 2006. ¿Conoce a esa persona? A Usher sí, por supuesto. Bueno, no es más, él fue la directora que se jubiló, la abogada durante muchísimos años del Ministerio. Las últimas que la veía acompañando a los ministros del Frente Amplio a las comisiones del Parlamento. Cuando convocamos a los ministros del Frente Amplio y si concurrían con la jefa de letrada, era ella. No sé a qué se refiere eso particularmente. Acá nos dice la televidente jurídica del Ministerio de Defensa archivó por orden de la encargada de esa sección y entregó un resumen homologado. La encargada de la sección en 2006 era la coronela Usher, que fue secretaria de Chirucci y prima hermana de Luis Alberto Heber. Bien. Esa información no la conozco, no condice con este documento que lo termina refrendando la doctora, la jefa. Es decir, no hay resúmenes, los expedientes no tienen resúmenes. Ajá. Los resúmenes lo hace usted o cualquiera, agarra un expediente, agarra un papelito. Ajá. Los expedientes son un cuerpo. Por algo está esa famosa dicho del acordonamiento, porque se van sumando hojas y al final lo terminan atando con una cuerda, los acordonan, ¿no? Y a veces llenan mesas. ¿Y los anexos se archivan junto con el corpus? Claro. Es decir, los anexos no, porque acá no hay anexos, acá todo integra las actuaciones. Bien. Entonces, cuando terminan las actuaciones, el 27 de septiembre del 2006, la asesoría letrada, esa oficina, le envía a una abogada, Méndez, le envía al asesor jefe, para que le envíe al ministro, el informe de las actuaciones del Tribunal de Honor. Y es un análisis de un documento que tiene 35 numerales. ¿Qué hacen las asesorías letradas? Esto está todo normatizado. Un abogado no hace lo que quiere con un documento, tiene que hacer lo que debe. En el caso de los tribunales de honor, lo que hacen los abogados es analizar la regularidad procesal del hecho. No opinan sobre el fondo. Bien, forma. Forma. Tiene que decir, miren, sí, se constituyó el tribunal, citaron a tales personas, los interrogaron, se les dio vista, cuestiones jurídicas. ¿Se hizo o no se hizo eso? Porque puede ser que dicen, no, mira, acá hay un error formal, vuelva para atrás. Entonces, la abogada que agarra ese informe analiza lo procesal y hace un informe de 35 numerales. Pero en el acápite, ¿sí?, sobre todo por el tema de que no le llega, dice, fíjese usted, ya no es en los numerales, en el acápite.
digamos, al comienzo. Acá lo tienen, Acápite mirá. viene de Acá. cabeza, de cápita. Acápite es lo que se llama en los diarios, exacto, lo que viene después del título, lo que viene abajo del título. Se lo voy a mostrar. Sí, sí, Este sí, es sí. el documento. Ahí está. El Señora acápite- jefe, ¿no? Buen día. ¡Pluc! Acá está, esto que está pintado en amarillo. ¿Qué dice eso? Léalo. Dice así, me voy a agarrar lo voy a lo que viene. Por estas actuaciones, el Comando General del Ejército eleva a esta Secretaría de Estado, es la asesoría letrada del Ministerio, las actuaciones del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores, número 1, y las del Tribunal de Honor, etcétera, etcétera, etcétera. Eleva las actuaciones, no un resumen de las actuaciones, eleva las actuaciones. Este es el informe. A mí me gusta, yo me he formado así, me gusta documentar lo que digo, porque si no, estamos en el plano de la opinión. Yo puedo tener opiniones muchas, de hecho las tengo, pero en el caso yo han pasado 5 días de todo este tema, no he manifestado una sola opinión. En 5 días, me he remitido, ayer incluso en el directorio del Partido Nacional, que me invitó a esto, dije, yo voy a decir lo que me corresponde como ministro, porque creo que es la forma que debo actuar. Para el análisis político están los legisladores que están en este tema, que es un tema muy sensible. A mí nos llega un pedido de acceso a la información, contesto el pedido de acceso a la información. Lo digo porque esto no hubiera surgido si no hubiera habido un pedido. Yo no voy a buscar nada. Estoy en otros temas porque estoy en pleno tema presupuestal, pero se pide el 17 de junio, ¿no? No es que venga ahora, viene el 17 de junio. ¿Y por qué se pide específicamente? ¿Cuál es la motivación para pedir? Porque ¿Alguien advierte a la organización de familiares que hay algo allí? bueno, no, eso no lo sé. Sí sé, porque está documentado también, acá está la nota, que el 8 de mayo del 2019 se pidió estos documentos. Es el documento. Familiares. Sí, de familiares. Claro. Tiene el logo de familia. Sí, de familiares. Se envió este documento, seguramente no se contestó lo que se esperaba, o la cantidad, o la profundidad, no sé. Y entonces piden ahora la organización de familiares el 17 de junio. Y nosotros la contestamos el 11 de agosto. Es decir, tenemos 60 días, porque son 20 días hábiles, o sea, 30 días calendario, más 20 días más, serán 2 meses, y lo contestamos en plazo legal para contestar. ¿Cómo se hace eso? ¿Usted le lleva el documento, ellos vienen, lo buscan? No. ¿Cómo es el proceso? Piden quiero saber por qué se destituyó al soldado Fole. Va directo al inciso. Claro, entonces, al Ministerio de Defensa. Y la información puede estar o en el Ministerio de Defensa, o en la Dinasia, o en, yo qué sé, en cualquier lugar de las oficinas. Y acá fueron las actas de Gilberto Vázquez, ¿es así? Sí, Tribunal de Honor. Pero no podíamos saber que eso ya había sido más o menos visto. Tribunal de ¿Qué Honor. nuevo había ahí para familiares? No, porque yo no cotejo, me piden y contesto. Bueno, esa fue la actitud que yo estipulé el primer día. Bien. Me dijeron, cada vez que tengan acceso a la información, en esto no hay sanción, así que si usted no contesta, sigue de largo. ¿Qué había pasado con ese primer pedido que usted rastrea en eso? El del 2019. ¿Había habido una respuesta y esa no satisfizo? Bueno, por lo que yo entiendo, una respuesta no completa, o que no. Incluso la gente, porque yo vi, que lo tengo acá, mira, acá tengo. La respuesta del 8 de mayo es del 13 de junio del 2019, documentado. Bien, un mes Y después. a pesar de que se vino esto, presentan esto, es decir, seguramente porque se buscaba otra cosa, no sé. Yo contesto. ¿Quién firma esa primera respuesta? No, este es del doctor Bayardi, está el ministro. El doctor Bayardi, ministro. Claro, exacto. Y entonces, yo no consulto qué se le contestó. Se me pide algo muy preciso, voy, lo busco. Su director de secretaría va a las oficinas, pide la información, le dan de las oficinas y me hace una notita, la firmo y sale con frita, como dijo aquel, ¿no? Y sale la contestación. Es que no hay mucho misterio en esto. No, bueno, misterio No importa tiene... si está digitalizado, si está en soporte físico, si está en la oficina Fole o si está en la oficina Ovaldía. Parece un... Me lo piden al responsable y el responsable la busca. Parece un policial dinamarqués. Son buenos los policiales dinamarqueses. Sí. Un misterio. Estoy leyendo Aparece algo. el personaje por atrás y siempre se desconcierta. Estoy leyendo algo. Y la opinión pública, sobre todo la gente joven, la que No, pero no vivió... esto no tiene misterio ninguno.
Bueno, le piden al Ministerio de Defensa Información. El misterio se lo puedo decir yo. El misterio es que hay un montón de ciudadanos uruguayos desaparecidos que no saben dónde están enterrados sus familiares. Y hay unas cuantas décadas de gobiernos democráticos, con todos los partidos en el gobierno. Claro. Ese es el misterio. No, sí, que tú te acuerdas bien. Yo cuando asumí, el 2 de marzo, dije unas breves palabras. El último párrafo, yo dije que este ministerio va a trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos. Y que la paz no está lograda mientras en cada uno de los hogares haya paz. Y hay hogares uruguayos que no tienen paz. Sí. Y estaban presentes, no me acuerdo, pero lo escucharon, yo creo que sí. Estaban sí algunos directores de institución de derechos humanos. Y obviamente, enseguida... El teléfono, ¿no? Ahí captaron cuál era el mensaje. Y lo destacaron posteriormente, públicamente. Entonces... yo creo que no hay ni asombros, yo me equivoco no varias veces por día, varias veces por hora. Por hora me equivoco. Pero trato de ser coherente. ¿Cuántas equivocaciones lleva de que está acá más o menos? No, bueno, nos cuentan ustedes, pero no llevamos una hora. Entonces, en el acierto o en el error, pero de buena fe y honestamente. Entonces, y no prejuzgo ni intenciones, no me corresponde prejuzgar intenciones. Me piden información, doy la información que se me pida. Así claro, que, acá hay mucha cosa mezclada, ¿no? Hay mucha cosa... Porque son temas, obviamente... Es la mirada política, la mirada documentaria, la mirada de unos, de otros. Son temas complejos. En el medio está lo de Manini. Temas sensibles. Pero esto, a ver, son cosas diferentes. Bien diferentes. O sea, acá estamos hablando de 2006. 2006. ¿Por qué no se cita a Rosales, que era el comandante en jefe de...? Sí, también lo pregunta la audiencia. ¿Por qué no se cita? En 2006 era Rosales el comandante en jefe de la fuerza. No, yo tampoco lo recuerdo, pero lo plantea la televisión. Hay una yo creo que fue posterior, pero de memoria estoy jugando, me parece que en el 2006 no. Que es una instancia similar a la... Pero hay una comisión, que es la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que ya tomó iniciativa hoy sobre esto. Incluso a mí me convocaron para el martes que viene. ¿A qué hora? A las 10, recién, mira, antes que ustedes, yo acá, me cambiaron la hora. A las 18 horas, porque aparte es un martes que voy a tener agitado porque a las 10 de la mañana voy a comisión de presupuesto. Así que voy a hacer jornada legislativa, a las 10 de la mañana en mi antigua casa, por lo menos... Pero a usted le parece que usted se sonríe, habla de eso, que para muchos puede ser un estrés descomunal y usted se sonríe. Pero es mi trabajo, es el que abrazo con vocación y con mucho amor. No me quiero ir sin hablar de presupuesto. ¿A usted le queda alguna pregunta sobre este tema? Porque hay presupuesto, hay mucha cosa interesante No, para yo estoy hablar. expectante en torno a... Y no nos va a adelantar para nada el señor ministro. No, tengo claro que me va a decir que no corresponde. Sí, Las claro. noticias que van a dar familiares y detenidos esta tarde. Sí, no corresponde. Ni que hable del Partido Nacional, nos explicó por qué, lo de los familiares nos explicó por qué. Los ministros de Defensa vio que desde aquel Chiarino impresionante, que no tengo conocimiento, instauró es la mejor manera de... Claro, no, yo conocimiento puedo tener. Lo que pasa es que el conocimiento corresponde decirlo o no corresponde decirlo. Exacto. Entonces digo, son cosas diferentes. Y en materia presupuestal, ¿puedo hablar un minuto? ¿Sí? La idea es esa. ¿Cuánto aumenta el soldado? A ver, nosotros estamos recorriendo un camino, dije, de coherencia, que es lo que establecimos en campaña electoral y estampamos en el compromiso con el país. Todo lo que dice el presupuesto está escrito en el compromiso con el país, es decir, no las cifras concretas, la decisión política. Nosotros dijimos, hay que iniciar un camino de adecuación de la escala salarial, así decía. Obviamente el Uruguay del 2020 no es el del 2019 porque la pandemia trastoca los planes. Entonces, de acuerdo a la restricción presupuestal que significaba los números que encontramos, más la pandemia, no nos llevó a no hacerlo, sino a hacerlo quizás no en el ritmo que queríamos, pero hacerlo. Entonces, vamos a se establece en el proyecto de presupuesto, que para los más humildes, es decir, más humildes en el sentido que son la mayor cantidad, pero aparte son los más bajos en la escala y los que previenen los sectores más humildes de la sociedad. En 3 soldados, que es el grado más bajo, y sargento, en los primeros 4 grados empezando de abajo. ¿Cuánta gente hay ahí? 20 y pico mil. Perfecto. 20.000, una cosa así. Partidas van entre 600 y 800 y pocos pesos. Fijas. Aumento. General, sí, general. Y después hay otro componente que une 2 cosas. Una partida, presupuestamos alguna actividad nueva, que es la partida de frontera. Porque cuando hicimos la ley en el año 2018 no presupuestamos. Esto lo hablamos en la última... Es algo comparable a lo que es el casco azul, pero dentro de frontera.
Es una especie de Bueno, partida. es una ley del tarea 2018 ejecutiva de de altura seguridad, sí. y se paga mejor. Es Bueno, eso. ¿qué pasa? En el 2018... Dicho a lo popular, No, dicho está bien. mirado de afuera. En el 2018 se hizo la ley, pero en su presupuesto entonces tenemos todos los días custodiando 35.000 kilómetros cuadrados del país. Son los 20 kilómetros de la frontera. 800 y pico efectivos por día. Hoy, con el frío que hace en el medio de un Yo campamento... le propuse hacer un lindo informe, ¿no? A ver cómo es una rutina de un soldado Están invitados. en carpa. Están invitados. Yo no sé si me aguanta el cuerpo, invitados. pero creo que Berruti tiene Creo ganas que- de acompañarme. La primavera, para póngale participar. primavera. Se hacen, pueden estar como están hoy, en el medio A de un campo. monte. Esa en carpa una ruta. militar que es buena. Y La carpa fíjese militar qué es buena. pasaba. Van los muchachos y muchachas. Están promedialmente de patrulla una semana. En una carpa, etcétera. Pueden estar 10 días o más, pero una semana promedial. Entonces, actualmente va por el mismo salario el soldado, 20.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Si ese soldado no está en el cuartel y a la 1 o 2 de la tarde se va para su casa. Entonces tarde agarra una changuita. Y es albañil, sanitario, da una manito acá, chofer en otro lado y mete un plus. ¿Cuánto es la Ahora, partida de refuerzo? si está en frontera, está en las condiciones que está, pero aparte pierde la posibilidad de ganar ese plus. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Incluimos una partida de frontera que tiene 3 patas. Compensación salarial, inversiones y funcionamiento. La compensación salarial es una partida que va hasta 450 pesos por día. Que si usted multiplica los días... Sí, claro, sí. El salario de 20.000... Con razón Fole quiere ir. No, porque ahí sí vale la pena un congelamiento al lado de los alambrados de allá en... Y aparte, esto es para todo el personal que participe en frontera, que se suma a la partida general. Entonces nosotros entre 2 instrumentos logramos algo que lo dijimos. Nosotros tenemos a los funcionarios más pobres de la administración, que provienen de los sectores sociales más humildes del Uruguay, pero a los cuales recurrimos en días como estos para custodiar gente de noche, cuando hay para dar de comer, las inundaciones. para dar de comer. Los veo, Me parece que es una cuestión. ¿Y por qué más coroneles y generales? No hay más coroneles y generales. Eso fue una forma de ver. Agradezco mucho la pregunta, porque me sirve para contárselos. Me encanta cuando me agradecen las preguntas. No, porque está bueno, porque está aclara. Pero que hoy, actualmente, hoy, en este momento, ¿cuántos coroneles hay? Hoy hay entre 180 y 190 coroneles. Porque cambia, porque ayer puede haber pasado un retiro, etcétera. Sí. Entre 180 y 190. Vamos a bajarlos hasta 156. ¿Por qué la confusión? Porque la ley orgánica que se votó en el 2019 establecía que al 2022 llegaran a 130, pero nunca se aplicó la ley, porque entre otras cosas estamos en el 2021. Entonces, a nosotros nos parece que 190 coroneles es un exceso. Es más, también somos coherentes. Cuando se votó yo fui miembro informante, advertí que estaba equivocado ese artículo, porque uno no puede fijar la cantidad de personal y después fijar las misiones. Uno fija primero las misiones y después el personal. Uno dice, bueno, vamos a hacer este programa periodístico. Para este molde de programa periodístico, ¿cuántos periodistas se necesita? ¿Cuántos camarógrafos? No dice, a ver, tengo 3 camarógrafos y 4 periodistas. ¿Qué programa sale? Es al revés. Primero dicen... Si usted me permite contarle algunas historias de televisión... No, bueno, pero lo normal... No hay lugar, Fole. Lo lógico. Entonces, no hay lugar. fijamos las misiones... Está claro. Se le agregó una misión nueva que no estaba en ese momento, frontera. Entonces, digamos, para todo esto, la reducción va a llegar hasta 156, que es el número que queremos adecuado. Y en el caso de los generales, actualmente hay 14 y va a ser 14. Ese es el planteo, que por eso le digo, claro, si usted dice en virtud de una ley, podría ser eso, pero esa ley no se aplicó, no está ¿Usted comparte aplicada. lo que se ha dicho, que hay muchos militares que saben lo que pasó, saben los detalles, saben todo y no lo dicen? Yo no sé si muchos, pero debe haber, no tengo duda. No sé si son muchos. Entre otras cosas porque la biología... Obviamente. Pero todo el mundo lo dice bueno, capaz que cuando ya no están. Pero usted que está ahí, logra... Usted sabe que cuando yo dije que quería trabajar por la unidad y por la paz, entre otras cosas, va implícito trabajar por el tema de los desaparecidos. ¿Y para trabajar en eso se trabaja en silencio? Sí. La mejor forma de hacer fracasar esto es hablar de... Venir acá, sentarse a hacer un programa y decirlo. Yo lo comprendo, lo veo así, pero sí, lo tenés que preguntar. Sí, está bien. Porque lo dicen de un lado y del otro. Todo el mundo sabe, pero nadie lo dice. Y de hecho yo trabajo con la Institución de Derechos Humanos, que es quien tiene la misión legal, la obligación legal de trabajar estos temas, una nueva ley, y hemos compartido información.
¿Usted cree que corre peligro la integridad física de Gilberto Vázquez? No sé, no creo. ¿Por qué? No, hubo un escrache ahí donde... No veo por qué, y aparte me parece que vamos a tener que tener... estamos en un sistema donde uno puede criticar y cosas, pero esto tiene que ser como corresponde dentro de un ámbito de debate público, político, jurídico. La verdad que sería para la persona que usted dijo, Vázquez, o para cualquier persona en cualquier circunstancia que se encuentre detenido o en su casa o en el CONCAR, mire las cosas que ustedes informan, tú sobre todo que informás policiales o que transita por la calle. Ministro, por último, hace bien poquito hicimos un móvil una de estas tardes en las que se presentaba una cantidad de vehículos que a solicitud del Ministerio se habían presentado para una suerte de remate colectivo. Vehículos que, le pregunto, ¿estaban considerados perimidos? ¿Es una manera de achicar? Bueno, cuando nosotros hacemos... ¿Le puedo regresar la pregunta yo también? Capaz que se enoja. Cuando nosotros planteamos, Marinés, estas cosas que estamos planteando en el presupuesto, uno puede pensar que nosotros pusimos plata arriba. Y esto está financiado con ahorros que hicimos en el Ministerio. Bien, ¿y esos son ahorros? Más de un parte, porque nosotros ahorramos millones de dólares. Por eso, por ejemplo, dejamos de hacer un edificio de 3 millones de dólares. Pero entonces va a poder comprar algún barquito, algún avión. Les cuento, reducimos eso. Eliminamos cargos de confianza política. En el presupuesto eliminamos cargos de confianza política. Esto se habla poco. Eliminamos cargos políticos, o mejor dicho, no designamos cargos políticos. No designamos cargos políticos que podríamos designar y no los designamos. Eliminación de vacantes a través del decreto. Es decir, una serie de circunstancias. Hay 2 autos 0 kilómetros en esos que se rematan. Debe haber más de 2, ¿eh? Bueno, yo sabía de 2. Yo creo que hay más de 2. Voy a chequear la información, pero calculo que hay uno más. Porque, ¿qué pasó? Cuando tú lo recordabas bien, yo miré el tema del plantel y dije que me parece que acá hay un exceso de autos administrativos. Y había autos que estaban llegando por recambio. Entonces lo voy a... vamos a hacer un peso o eso, porque me parece que no puede haber una familia que en situaciones de situación económica compleja se ajusta el cincho y el Estado lo Claro, pero en esto también la estrategia es, ¿mañana no se van a precisar? No, puede necesitarse, pero yo creo que si nosotros tenemos que tener una primera acción, no podemos tener autos por las dudas que se necesitan. Y otra cosa. Cuando llegue el momento... Y no quiero decir, veremos. Dije un barquito hace un rato y lo dije mal, es un buque, porque es la Armada. Usted pensaba, la compra de un buque es necesario, la compra de aviones también. ¿Está con este presupuesto? A ver, con el presupuesto nosotros vamos a iniciar en algunas de las áreas una modernización de equipamiento. Vamos a iniciar. Pero también vamos a tener que recurrir, porque pagar un barco de millones y millones de dólares es imposible con el presupuesto. Vamos a tener que recurrir a 2 instrumentos. Mejor dicho, estamos recurriendo, ya estamos trabajando hace tiempo en eso. Uno, algún mecanismo financiero, como puede ser un fideicomiso, que no implica estrictamente dinero de rentas generales, sino puede significar de repente afectar recaudaciones. La Armada tiene recaudaciones por tasas de tráfico marítimo. Por ejemplo. Entonces, de repente eso, si yo lo coloco en un fideicomiso donde no se puede sacar para otra cosa y lo comprometo como una cuota para financiar un equipamiento, puede servir. Es un mecanismo. O también cooperación internacional, que también estamos trabajando, que ha sido un mecanismo del cual se ha provisto el Uruguay históricamente. La última que le hago, agregados militares. El tema de las agregadurías también lo estamos trabajando. ¿Por qué? Porque es un tema, ¿cómo le puedo decir? Dinámico. ¿En qué sentido? Dinámico en que eso participa de la política internacional del país más que de la política de defensa. Entonces, hay una serie de decisiones en materia de política internacional que lleva a que usted fortalezca, por ejemplo, algunas relaciones con algunos países y otras relaciones que eran fuertes en otra época y dicen, no, mira, acá las reasignamos y vamos para otro lado. Daría para hablar. Como para hacer un fueguito en una carpa allá en Rivera y hacer una nota a la luz de la noche. Así. Que va a estar haciendo así, no tenga duda ninguna. Usted cualquier cosa con tal de no venir a trabajar, ¿eh? No, para salir en vivo de ahí. No, le digo por las dudas. Gracias, ministro. Siempre muy agradable compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno. Esperamos atentos esta jornada para completar la información y seguimos en contacto. Sí, esta noche tendremos seguramente novedades que se seguirán aportando a la
situación de debate que hay continuo, ¿no? Porque hay una situación de debate, más allá que usted no puede hablar del Partido Nacional estas novedades están obviamente en el debate público. Lo que es indispensable, 10 segundos, lo que es indispensable me parece a mí es siempre tener el respeto necesario cuando se charlan estas cosas. Porque es imprescindible el respeto siempre en el debate político, pero aparte porque estos temas más que otros requieren mucho respeto. Bien. Les pedimos al señor ministro de Gracias, la García. Defensa, agradecemos al doctor García, Javier García, su presencia acá y les recordamos que Crédito Uruguayo ha llegado y que es genial, que llegó para enseñarnos o ayudarnos a pedir un préstamo, pero para hacerlo sin papeles, utilizando el celular, enviando un mensaje de WhatsApp al 092-424242. De manera inmediata ustedes reciben 20.000 pesos que pagarán en 18 cuotas de 1.900, pero el dinero lo reciben en el momento. También si se contactan con créditouruguayo.uy, ahí pim, pum, pam, en el bolsillo llega el crédito uruguayo ya. Breve la pausa. Párense porque hay algo importante que les quiero decir. Cuando hagas tus compras, fíjate que por allí diga Industria Uruguaya. Cada vez que compras productos uruguayos, estás defendiendo el país y además generas empleo. Apoyan queso rallado artesano, naturalmente artesano, condimentos Hidalgo, productos de nobleza, bolsas para residuos Herradura, fuertes y resistentes y masa madre, sanas delicias para todos los momentos del día. Es para nosotros un gusto y debiera ser una rutina, yo les diría que saludable, darle la bienvenida al doctor Santiago Cedrés. Es sexólogo, es presidente de la Academia Internacional de Sexología, pero además es un comunicador nato, uno de esos técnicos con los que uno puede conversar casi como si hablara de la vida cotidiana y en realidad está hablando Estamos de hablando ciencia. de la vida cotidiana. El sexo es la vida cotidiana. Y a la vez está hablando de ciencia, eso es lo increíble. Y bueno. Y lo muy valioso. Este viernes 4 de septiembre se celebra y conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual y en ese marco es importante promocionar la reivindicación de los derechos sexuales y la promoción de la no violencia sexual y de género tan frecuente en estos tiempos de pandemia. Mire, doctor, nosotros dos que no nos cocinamos en el primer hervor, que hemos pasado algunos batacazos de salud y hemos tenido que ponerle la espalda a la vida, no cesamos de horrorizarnos de las noticias que estamos transitando estos días. Por un lado, la gratificación de que se empieza a hablar de ciertas cosas y se empiezan a conocer ciertos datos, pero por otro, el horror parece inconmensurable. Ayer habíamos el programa con una niña que logró que una amiga de la familia, Tía del corazón. tía del corazón, según la veía ella, le creyera que su padrastro estaba abusando de ella. Su tío abuelo también. Y su tío abuelo, que estaba prófugo, también lo había hecho. Todo ese nudo, ese corpus de información, 12 años. nosotros, con todos estos años de profesión, lo veíamos esporádicamente. Y sin embargo, estamos hablando de lo que nos dicen ustedes, los expertos, es mucho más frecuente de lo que debiera ser. Sí, le hago una lamentablemente. pregunta además, porque Sí. yo tengo la impresión de que no es solamente que estemos hablando más, sino que a mí, humildemente lo digo, me da la impresión de que está sucediendo más. Es una pregunta que le he Sí, tratado. y es un poco todo junto, ¿no? Se visibiliza más, Ajá. se habla más del tema y uno tiene la sensación de que la prevalencia de estos actos es cada vez mayor. Realmente es lamentable y llena de tristeza en Uruguay y en el mundo. Toda la comunidad científica está un poco escandalizada por las cifras que hay de violencia infantil, de abuso sexual infantil, de violencia de género, de violencia contra la mujer. Por eso es muy importante que desde el 2010 estamos una vez en el año festejando y celebrando lo que es el Día Mundial de la Salud Sexual. Esto implica un día donde se celebra los derechos sexuales y reproductivos, donde se celebra el derecho a la salud sexual y donde se reivindica el derecho también al placer y a la satisfacción sexual, ¿no? Realmente este estado que estamos viviendo actualmente de pandemia ha aumentado mucho lo que es la discriminación, la violencia, las tensiones intrafamiliares debidas al confinamiento, ha aumentado mucho la violencia infantil, el abuso de pareja, el abuso sexual intrafamiliar, y estas son cifras escandalosas a nivel de todo el mundo. También ha aumentado lo que es la discriminación de grupos minoritarios, el hecho de pandemia, el grupo de LGTBIQ, el grupo de
la población inmigrante, el grupo de las poblaciones con discapacidades o con diversidades funcionales. Entonces, la discriminación ha aumentado, la violencia ha aumentado y es por demás necesario un momento donde paremos a pensar en los derechos sexuales como parte de los derechos humanos, que todo el mundo y toda la comunidad científica está haciendo foco este viernes 4 de septiembre, con diferentes actividades, con diferentes maneras de promocionar esto que es un derecho básico humano, ¿no? Que es el derecho a la sexualidad, los derechos sexuales de todos y todas, ¿no? Esto implica el derecho a la libertad, el derecho a la no discriminación, el derecho a no ser agredido para tener relaciones sexuales, el derecho a la educación sexual, el derecho a tener relaciones sexuales libres de coacción, de violencia, libres de discriminación. Estos son derechos que realmente toda la comunidad científica y los educadores, ¿no? Y toda la comunidad en general, social, queremos como un poco reivindicar. La pandemia ha agredido mucho a todo nivel. Bueno, el encierro El confinamiento, el encierro, lo que es la salud psicológica, la salud mental, la salud social, ni que hablar, viviendo la pandemia más mortal de los últimos 100 años, donde la estrategia era aislarse para no infectarse. Obviamente que eso contaminó y eso afectó profundamente los vínculos humanos. Las relaciones humanas y la vivencia de la sexualidad cambió por completo. Esto rediseñó la forma de vivir y ver la vida. Dígame, ¿no? Doctor, ¿cómo ve usted a la población joven en este esquema? Los jóvenes están teniendo un poco más de conciencia, están viviendo su sexualidad de otra manera, es mi percepción. Sí. Están entendiendo más de los límites, de los límites físicos, del límite de la conciencia, del valor del sentimiento a la hora de intercambio. ¿Usted siente que hay una mejoría en cómo viene la humanidad que está creciendo? Yo en este momento, a punto de la experiencia clínica que uno va teniendo, desde lo que es la sexología o desde lo que es la medicina interna, que hacemos más foco e hincapié en lo que es la prevención y la medicina proactiva antes de que se desarrolle la enfermedad, siempre estamos atentos al tipo de conducta que hay. Una cosa es la vivencia de la sexualidad adolescente, donde la transgresión, la experimentación está a la orden del día, donde es una etapa experimental por todos lados. Cuando uno va creciendo en madurez, uno va pudiendo entender los límites y que no se puede llevar el mundo por delante y que uno no es superpoderoso, que a uno no le va a pasar, sino que a uno también le puede pasar. Al principio era esta etapa esta pandemia era algo de riesgo para solo los mayores, después se vio que no, que en realidad esto nos atravesaba a todos y uno por la afección propia o por ser vector para contagiar a la población mayor, necesariamente había que poner sentido común y había que aprender a distanciarse. Hay mensajes que en nuestro país yo creo que han sido muy claros y que han llegado bien a la población, en otros países está siendo mucho más difícil y el diseño de otro tipo de sexualidades ha sido difícil de implementar y así las cifras que uno ve a nivel mundial, ¿no? Entonces, el lema de este año es la sexualidad en el tiempo de COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? La Academia Internacional de Sexología Médica se ha comprometido y cada vez está más reforzando los conceptos de cómo contagiarse, porque esto ha cambiado lo que es la sexualidad. Entonces, la vía de contagio del COVID a través de la sexualidad es algo que había que decir. ¿Qué contagia, qué no contagia? ¿Qué tipo de sexualidades nuevas se abren hay que poner sobre la mesa en este escenario, ¿no? Y por otro lado, cómo poder trabajar contra lo que es la discriminación tan aumentada en la población minoritaria, la población de la mujer tan agredida, desde cuando uno ve las cifras mundiales de la Organización Mundial de la Salud, que es el gran referente, y ve la prevalencia, por ejemplo, de abuso sexual infantil, y donde en el mundo el 35% de las niñas han sido abusadas. 35%. Las niñas han sido abusadas. Han sido abusadas. Eso es mundial. Eso es mundial. Y el 23% de los varones. Y cuando vamos a la población adolescente y se habla de la violencia en la pareja adolescente, el 55% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual en su pareja. Jóvenes. Jóvenes, de la mujer adolescente. Y el 35% del varón adolescente ha sido también víctima de violencia sexual. Entonces, si tendremos materias pendientes a nivel mundial y en nuestro país también para la educación sexual, para la educación en valores, para la educación en la no discriminación, en la equidad de género, en la perspectiva de género. Esto es algo que tenemos que poder trabajar, desempoderar un poco lo que es la figura masculina como dominador y poder buscar los derechos de la población en general, ¿no? Esto es algo bien importante, donde desde niño la educación tiene que ser transmitida desde los valores de la equidad, de la igualdad y la igualdad de los derechos, ¿no? Yo siempre insisto con algo que a mí me preocupa en lo personal y capaz que por mi condición de mujer, yo veo que hay una hipererotización de
mediática de los niños. A los niños se les habilita o se les fomenta y muchas veces se les pregunta como en broma qué tipo de relación están teniendo con el otro sexo o con los otros sexos. Y eso me parece pernicioso, pero quizás sea una lectura personal, pero la pongo sobre la mesa porque de alguna manera el niño siempre tiene la certeza de que tiene que dar una respuesta satisfactoria para que lo quieran más, para que lo premien, para que le palmeen la espalda, para que le digan qué bien fulanito o fulanita. Entonces cuando empiezan a preguntarte una vez si tenés novio y vos decís no, en la escuela, y al rato te dicen, pero ¿no será que me estás escondiendo eso? Ahí estamos habilitando toda una zona, ¿cómo decirle? Mórbida, que me parece innecesaria. Alguna vez hemos hecho acá algún concurso de niñas y de niños en televisión y yo me he planteado, yo no sé si doy un voto positivo a una niña que está perreando, como se dice. Exactamente, exactamente. Y ahí estamos con los valores y la educación infantil. ¿Por qué hacemos preguntas de adultos a niños? Exacto. Que en realidad, ¿por qué abrimos escenarios o cambiamos de claro, nosotros lo hacemos. Es cultural y uno quizá en la ingenuidad total, las preguntas más clásicas, que hoy por hoy deben ser desafiadas y debemos recuestionarnos y reprogramarnos la forma de vincularnos con la inocencia, y hablamos desde las preguntas, como tú decías, muy de todos los días, hasta la exposición de los niños en las redes. Acá necesariamente tenemos que hablar de lo que son las redes sociales. Ahí sí lo hacen ellos, ¿no? Claro, ahí... Porque quizás es una cosa que ya más de su propio mundo, pero... Sí, de su propio mundo, pero que también lleva quizá a veces a sexualizar demasiado la imagen. Completamente. Totalmente una manera anacrónica, donde no corresponde para el niño o la niña de determinada edad estar mostrando determinado tipo de pose, de vestimenta, de actitud, de sexualizar. ¿Cómo sacarse una foto de repente no con una sonrisa, sino con una pose? Y no hay ningún adulto ahí que diga, pero al contrario. Pero, si que no te da mucha bola. Hay que explicarlo muy bien, hay que ser muy asertivo. Bueno, pero hay que ir desde lo chiquito, desde lo doméstico, viendo ¿Sabes eso. cómo a veces haciendo vos el show, haciendo lo mismo vos, lo dejás... Ahí le generás, por lo menos le abrís una puertita. Claro, yo no me voy a meter con los adolescentes, ¿no? Que están en un pandemonium de hormonas. Seríamos derrotados. Exacto, totalmente. No, eso no me parece, no tengo el conocimiento. Pero me parece que en el tema de la infancia, en el que todos de alguna manera somos modélicos, no a la adolescencia. Y a veces es la abuela la que le dice, pero mi hijito, ¿no? Claro. La abuela. O contame a mí. Claro. Que yo no le voy a decir y a tus padres. Ves un porcentaje... comentario machista, puede ser el abuelo también, ¿no? El abuelo. Sí, claro. No es la abuela. Pero necesariamente nosotros, a veces con esas preguntas, tenemos que como que deconstruir desde lo que ellos publican, como tú decías, que a veces son ellos mismos. Yo tengo una sobrina, se llama Alfonsina, adolescente, que me encanta una frase que tiene que me ¿Qué dice, es adolescente para ti? A ver. 16 años. Perfecto. Entonces me dice... Ese es un tío, un tío que la tiene clara. De manual. Bueno, porque él es científico, el pensamiento científico. Y me dice Alfonsina, ¿no tiene un amigo que le diga no da? Claro, entonces, el factor protector que puede tener el igual, que quizás es un mensaje que se va a escuchar mucho más que la generación de arriba o los abuelos o un amigo que te diga no da para esta foto, no da para esta ropa, necesariamente. Exactamente. Y a veces cuando no podemos educar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, en poder tener un poco más actitudes acorde al momento que están viviendo, es cuando los lanzamos a un mundo de adultos que quizás no van a poder manejar los estímulos, las respuestas, las preguntas. Qué lindo cuando un adolescente te da una palabra justa para terminar una entrevista a una persona con esta trayectoria, ¿no? Una crack, te queremos, Alfonsina. Una crack. Por interpósita persona, por el tío viejo. Te pusiste al sexólogo, lo tenés acá. Así que es brillante. Gracias. Un placer haberte tenido acá. Un placer acompañarlo siempre. Muchas gracias. Del mismo modo para nosotros. Nos vamos, creo que Teobaldo está parado. No, antes vamos a poner una cortina americana, por decirlo así, para entrar en el tema de la sexualidad. ¿Qué le parece? Cortifaz apoya la industria uruguaya y continúa trabajando con personal calificado y las medidas correspondientes de protección. Coloca los mejores motores y con solo un botón la cortina sube o la cortina baja. Lo que usted necesite, lo vende o le repara cualquier tipo de cortina y lo hace sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación.
Portones basculantes con motor y control remoto. 0800 2678 cortifaz.com.uy. Te lo he dicho más de una vez y te lo voy a volver a repetir. Cuando hagas tus compras, fíjate que por allí diga Industria Uruguaya. Cuando compras productos uruguayos, atendés el país y además generas empleo. Lácteos Pipos, de San José para todo el Uruguay. Frío pan, 100% uruguayo sin conservantes. Productos porcinos, los dos Carlitos. Artesanos por naturaleza. Pastas congeladas, La Superior. La mejor opción a la hora del sabor. Me pasa lo mismo que con el pudding. Yo no sé muy bien qué es este Housey. Es una aplicación que te permite encontrar tu hogar. Muy bien. Sí, Pero si yo quiero una casa es arriba de un como árbol. House, pero, es Housey. pero un juguete, ¿no? No sé, es una cosa... Como simpática. Te permite encontrar tu casa. Ahora, si vos querés vivir arriba de un árbol, como es mi sueño. No. Bueno, capaz. No le digo que no. ¿Es su sueño vivir arriba de un árbol? Toda la vida soñé con eso, con la casa. Pero ahora que está viejito, subir... Mejor, ahí no bajo más. Como los monos viejos, como los orangutanes viejos allá arriba. Pero ¿y allá arriba? Al que quiera hablar, que suba. Ah. Claro, sin teléfono, sin nada. ¿Quiere ver al viejo Pero eso va a orangután? ser... Pero Ahí le sube. falta mucho. Bueno, son unas Eso es maderas una clavadas, vez- decir que es una madera. No, le faltan muchos años para quedar hecho un viejo que... ¿Cómo viene a subrayado y eran dos? Aparezco. Eso es una liana. Claro. Vamos a ver qué dice Verónica Vero Chevalier, Chevalier. disculpe este introito delirante entre este Homo sapiens que a veces deja de serlo y su compañera de estudio. Ayúdenos con esta aplicación que lo bueno que tiene es que sabemos que es gratis. Así no se puede. Exacto, es gratis. Lo único que no les veo fácil la tarea para conseguir la casa del árbol para Nano, Claro. pero no puedo evitar imaginármelo en la liana de taparrabo. No, sin taparrabo. No voy a Sin poder taparrabo. este móvil. No hay Ahora, taparrabo. No, no nos haga eso, Nano, le pido por favor. Sí, la liana siempre... Ahora, la casa en el árbol la quiere de más de una pieza. ¿Cómo sería? No, una es- roldana le tenemos que poner es un para dentro solo de unos ambiente. años. Con eso solucionamos. Un solo ambiente. ¡Qué horror! Yo no quiero solo imaginar ambiente. Un más. trampolín para saltar y agarrar la liana. Y estufa leña, no. No, ventiladito nomás. No. Estoy controlando mi Ahora imaginación, voy a tener Chevalier. esa imagen y no me la voy a poder sacar. Claro. Totalmente. Después le conseguimos una monachita, no, un orangután, algo le encontramos. No. Y ahí ya queda pronto. No, ahí se vive solo. Ahí se vive solo, Chevalier. No hay convivencia posible. Te está loqueando. Vamos a ¿Qué va escucharla. hacer usted sin todos nosotros, Nano Fole, por favor? Bueno, cuéntenos qué es Por esa. favor. Cuéntenos Bueno, si me ¿sabe van a qué es lo que encontrar tiene algo a mí bueno, o Nano? no. Usted que es eso, usted que es... Seguro, lo va a encontrar usted mismo. Usted que es un avesado internauta, que le encanta mirar redes sociales, que las tiene totalmente dominadas. Bueno, justamente, sin salir de la casa que tiene ahora, puede encontrar la famosa casa del árbol que quiere conseguir. Eso es lo que nos propone Housey. Como todos sabemos, en épocas de pandemia, pero siempre, cada vez más, las cosas se encuentran por internet. Uno llega a los lugares ya con una idea de lo que quiere, de dónde encontrarlo, de qué es lo que busca para poder comparar. Y sobre todo en estos tiempos en que la movilidad es lo que se pide reducir al máximo, es una forma de llegar al lugar con una idea y por qué no reducir esa búsqueda agotadora. Aquellos que seguramente han tenido que comprar, han tenido que alquilar, saben lo complicado que es ponerse a recorrer 1, 2, 30, 40 casas hasta encontrar el destino perfecto. Es por eso que un grupo de emprendedores uruguayos crearon Housey, que es una aplicación totalmente gratuita que lo que permite es eso, encontrar y muy fácil. Estamos con 2 de los responsables, son 3, al tercero le mandamos un beso grande. Así que empezamos contigo, Martín, bienvenido a La Tarde en Casa. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Más o menos ese es el resumen. ¿Tienen casas del árbol? No, pero se la podemos buscar. Igual qué linda imagen la de Nano con taparrabos, tipo... No sé cómo lo vamos a olvidar. No me lo voy a olvidar nunca ahora, pero bueno, vamos a tratar de seguir, de ponernos a hablar en serio. ¿De qué se trata? Más o menos lo adelantamos. ¿Cómo surge la idea de crear esta aplicación? Mira, la idea surge en base a, sobre todo, las cosas que nos pedía la gente, ¿no? Que hubo mucha gente que cuando buscaba casas para alquiler o para comprar, tipo, sentía que le faltaban algunas cosas, ¿no? Como que les costaba dar con la búsqueda o había determinados criterios
que no tenían otros portales, ¿no? Por ejemplo, nosotros sumamos todo lo que es la parte legal, si alguien necesita abogado, si necesita un escribano, un agrimensor. Nosotros tenemos otra parte que estamos desarrollando ahora, que es para empresas, todo lo que es relacionado con lo que es, por ejemplo, arreglar una casa, amoblar una casa, si vos te vas a mudar, una mudanza. Nosotros lo que buscamos es que sea una aplicación integral, que todo lo relacionado con la compra, venta de un inmueble se pueda encontrar ahí, ¿no? Sabemos que es una creación que desde hace tiempo tienen en la cabeza, pero justamente con la pandemia fue el último empujón que necesitaban para solucionar también eso. Uno, como lo decíamos, a veces hay que ver muchísimas propiedades antes de tomar una decisión. Claro, sí, por supuesto. Y bueno, nosotros en esta época de pandemia lo que notamos es que se disparó muchísimo todo lo que era el tema de alquileres. Mucha gente se mudó, claro, perdió el trabajo, hubo muchas cosas que jugaron un factor importantísimo. Por eso también nosotros decidimos que la aplicación fuera gratuita, ¿no? La aplicación tiene, sí, partes que se cobran, pero son las partes que son las de los plus. Pero publicar es gratis y nosotros nos pusimos con una meta de Housey es gratis y siempre va a ser gratis, ¿no? Otro factor que pasó con la pandemia es que aquellos que de repente podían optaron por otras prestaciones, como por ejemplo tener un patio, se empezó a valorar una terraza, se empezaron a buscar otras cosas y es más fácil cuando uno ya tiene una idea previa como lo que puede encontrar en Housey. Sí, sí, por supuesto. Ya te digo, nosotros en la aplicación es muy fácil de buscar porque tenemos todos los tipos de criterios de búsqueda y bueno, ahí es cuestión de entrar y empezar a navegar y se encuentran las cosas. Nosotros en este momento, obviamente como recién acabamos de largar hace una cuestión de 2 meses, no tenemos un caudal enorme, sí es lo que estamos tratando de conseguir en base a no solo lo que es la persona que busca, sino también inmobiliarias que publican dentro de la aplicación. Las inmobiliarias, por ejemplo, también publican gratis. O sea, no es solo que el consumidor final, por decirlo de una manera, publica, sino que también los conglomerados pueden publicar gratis. Conocemos también a Álvaro, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo surge la idea? Sí, a una casa de la cual estamos conociendo Housey. ¿Cómo surge la idea? Porque como decíamos, el empujón fue ahora en tiempos de pandemia, pero en realidad es algo que vienen cocinando, vienen preparando desde hace bastante. Sí, en realidad esto, bueno, falta el jugador Martín Verde, que le mandamos un saludo, que es, bueno, es un poco la parte de programación, ¿no? Fuerte de la aplicación. Entonces nosotros en realidad empezamos a desarrollar antes, pero bueno, en el momento de lanzarla se nos apareció la pandemia y ahí fue cuando tuvimos que ver un poco la estrategia de cómo salir, ¿no? Y qué pasaba y qué iba a pasar con el mercado. Estamos preocupados en realidad con eso, ¿no? Y a partir de ahí, como decía Martín, ¿no? Lo mismo, o sea, decidimos que fuera gratis, que salía para todo el mundo, que cualquier persona pueda subir un inmueble. Ya, viste, se maneja todo el celular, sacás fotos, le vas sacando fotos a tu casa, ya las tenés en la galería y ahí subís el inmueble directamente desde la app. Es como algo sencillo, que sea rápido, que lo puedas publicar. También tenés una parte filtrada, la gente que va a entrar a buscar se va a encontrar con los filtros. Y ahí, bueno, pues filtrar por apartamento, por precio, ordenar de mayor a menor. Ahí está un poco. ¿Qué han notado hasta ahora con respecto a las personas? Por supuesto, como nos decían, hace pocos meses y todavía el caudal no es tan grande, pero ¿qué es lo que más se busca? ¿Cómo reacciona el uruguayo ante esta aplicación? Bien, no tengo ni idea. No, pero es por un tema de que todavía no lo medimos eso, estamos en eso. Pero sí, hay veces que me preguntan cosas y yo digo, yo no sé qué contestar. Pero es por un tema de simplemente también, recién largamos, estamos creando usuarios, hay un montón de inmuebles, en este momento se sumaron unos 1000 y pico de inmuebles, no sé en qué número estamos, pero estamos por ahí. Mentira, todos los días revisamos y vemos, pero qué cantidad, uno por uno, pero en realidad estamos 1200 y pico de inmuebles y cada día crecer esa lista, ¿no? O sea, que haya más, que se amplíe un poco el panorama de todos los barrios, estar en el interior, que está buenísimo también, ¿no? Se van sumando también la gente de afuera que tiene campos para vender, que tiene, no sé, su casa para alquilar, o sea, todo, ¿no? La idea es que se sumen todos, porque no tiene costo.
¿Funciona solamente en Uruguay? Porque me quedo pensando en toda esta movida, por ejemplo, que empezó en Argentina, de personas que manifiestan que quieren empezar a venirse para esta orilla, o con quien puede estar justamente sin poder salir de su país de origen y que es una forma de empezar a ver cómo puede estar el mercado por acá. ¿Eso está previsto? ¿Ya está funcionando? Está previsto, pero no está funcionando actualmente. O sea, nosotros queremos largarnos a otros mercados, queremos ir al mercado argentino, primero porque sí está pasando eso de que en Argentina están buscando cómo poderse vivir. También el gobierno le está apoyando en ciertas leyes, ¿no?, que lo llevan a que el argentino pueda invertir acá. O sea, entonces a raíz de eso sí queremos entrar, más que nada para ver si podemos ayudar también por ahí a todo el mercado inmobiliario, que es el que nos está apoyando en este momento. O sea, agradecer a toda la gente que hemos llamado, que le hemos insistido con esto y decirle, bueno, por favor, si quieren entrar, pruébenla. Y bueno, ellos se prendieron, se fueron sumando. Y hoy en día son como 10 o 12 inmobiliarias que están todas adentro en sus inmuebles. Y mucha gente también subiendo sus cosas, ¿no? Particulares, pero digamos, el dueño vende, ¿no? El dueño alquila. Y después también una cosa que agregamos nueva, también la parte del alquiler temporal, que se viene la temporada, que la gente pueda subir su casa, bueno, no es un Airbnb, pero que pueda subir y pueda ofrecerla ahí, porque nosotros estamos saliendo en paralelo con cierta publicidad, entonces a partir de ahí está bueno aprovechar esa ola, ¿no? Es decir, bueno. ¿Solamente se puede ver la propiedad y uno entra en contacto con quien la vende o alquila, ya sea la inmobiliaria o el dueño, o ya se puede hacer directamente la transacción por la aplicación? En la aplicación lo que vas a hacer es vas a entrar, vas a elegir un inmueble, inmediatamente vas a ampliar todas las características y al final del inmueble, si te gustó, vas a poder enviar directamente un WhatsApp, porque esto lo sube la gente, o sea, entonces ahí agrega su teléfono, eso que quede claro, nosotros no somos intermediarios ahí, o sea, simplemente lo llaman a él, a la persona que subió el inmueble, le mandan un WhatsApp, porque directamente ahí puedes mandar un WhatsApp, digamos, agendar una visita o mandarle un mail directamente a la casilla de correo que puso la persona también ahí, ¿no? Eso es todo directo, traes un botón, o sea, vos ingresás como usuario, te haces una casilla de correo y a partir de ahí esa casilla la toma por si alguien te tiene que mandar un mail, ¿no? Sí, que lo estamos viendo además en imágenes. Y me llama la atención, ¿por qué decidieron hacerlo con respecto a eso? ¿Ustedes están vinculados con inmobiliarias? ¿Ya habían trabajado en eso? No habíamos trabajado en eso, pero fue un proyecto que lo vimos, que había como un nicho ahí y que surgió. Y en base a lo que vos le preguntabas recién a Álvaro, también nosotros, nuestra idea de esto es expandirnos, ¿no? Es no solo estar en el mercado uruguayo, sino, por ejemplo, yo estuve viviendo en Argentina varios años y en base a que he estado hablando con amigos de allá, mucha gente me ha dicho que hay muchos portales y cosas allá que funcionan mal. Entonces me están diciendo, ¿cuándo lo van a largar acá? ¿Cuándo lo van a largar acá? Y yo les digo, recién lo estamos largando acá, o sea, esperen un poco, por favor. Contanos bien, ¿dónde se descarga? Deletréanos el nombre para todos aquellos en casa que quieran probar esta aplicación. La aplicación se llama Housy, Housy, y se descarga del Apple Store o de Google Play. Cualquier celular se puede bajar y empezar a investigar, a bucear. Puedes entrar a www.housy.com.uy. Me falta una W, pero no importa. Ya la sabemos. Ahí va. http://. Exacto. Bien, HTTPS. Bueno, está, y entras ahí y ahí mismo tenés los botones para descargarla, o sea, bajarla de Google Play o del Apple Store, el que uses, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Martín. Y estoy segura, a mí personalmente, la Casa del Árbol la vamos a empezar a buscar. Y a mí personalmente me encanta entrar a mirar. ¿Dónde podría vivir acá? ¿Dónde pondría tal mueble? Sé que unos cuantos también seguramente van a entrar para investigar un poco y bueno, que sea una herramienta que haga más fácil la vida de todos. Amos, muchísimas gracias. Suerte con este emprendimiento. Nosotros volvemos a Estudios Sinano. Estamos en eso, ¿eh? Está claro que ya me consiguieron una. Quiero que sepas que ya mandó un mensaje a alguien que dice tiene la Casa del Árbol para mí. Yo, Nano, le digo que usted, me parece que está diciendo cosas al aire, así que está como liberando cosas que están en su subconsciente, pero usted no puede, Nano. ¿Sabe una cosa? Que la vida está hecha para soñar, Ovaldía. Usted bien lo sabe.
¿Quién lo sabe? Ya salió una persona que mandó, Sabe que tengo la cuando casa, tiene razón. ¿quién sabe si me la alquilan una semanita este verano? Me voy a un árbol, una semana. Vacaciones, un arbolito Sabe de que tiene arriba, un razón. buen libro, Sabe que un pudding no es un budín. Ni es una crema, exactamente. Brillante, brillante. Nos vamos, amigos, pero volvemos mañana. Mañana volvemos como sin árbol, con pudding, como sea, Sí, como aquí sea. Vamos a estar estaremos, acá, perfecto. Porque está fríísimo y está muy Y va a empezar a lindo llover para en un rato. ¿En serio? Sí, sí, ahora de nochecita empieza a llover. Ah, gracias por saber. Carola nos anuncia siempre las noticias más terribles. Allá vamos, pero mañana estamos acá. Mañana estamos acá, con lluvia, sin árbol o con pudding. Hasta mañana. Hasta mañana, amigos.